Bienvenidos, buenas noches una vez más a este espacio Personajes Geniales. Descubrimos, mi queridísimo compañero Gerardo Laveaga y yo, esas personas, esos hombres, mujeres que han dado al rostro de la historia excepcionalidad. Y en este caso lo hizo de una forma brillante, magnífica, melosa, una mujer maravillosa, una mujer divina. Me refiero a María Callas, una de las cantantes de ópera, si no la más famosa, la más popular y la más dotada, dicho por muchos expertos, en el mundo del bel canto. A mí me parece que es extraordinaria, Gerardo. ¿Qué opinas de María Callas? ¿Qué opino de María Callas? Que es, dice mi querido amigo Gerardo Kleinburg, la ópera es antes de Callas y después de Callas. Porque Callas, que por cierto se llama María Kalogeropoulos. Hija de inmigrantes griegos. Era su nombre griego. Sí, sí. María Kalogeropoulos. Porque ella es una gran artista, además, por su voz, una gran cantante, pero una gran actriz. Actúa muy bien, tiene una presencia física descomunal y hace que la ópera, dice Kleinburg, se vuelva un espectáculo integral. No solamente es el canto, es la actuación, es la Sin participación, es el performance. Por eso me parece que es una artista total. Es una artista total y es una artista que no se esperaba porque ella nace en Manhattan en 1923, hija de inmigrantes griegos y a los 13 años se va a vivir a Atenas. Es ahí donde empieza su formación artística, toma clases de canto, pero no se esperaban ni sus profesores ni ella misma que iba a tener ese portento de voz, esa fortaleza, como dices Gerardo, ese dominio escénico. Se iba a convertir en un personaje dentro y fuera de los escenarios en el mundo, un siglo XX que toma por sorpresa, porque además la ópera se vuelve popular por ella. Es un personaje mediático. Después, ya en su carrera artística, que no nada más será en los Estados Unidos, sino será en las grandes casas de ópera del mundo, su persona y su personaje serán el mismo. Eso será una tragedia personal, pero será muy atractivo para el público en general. Y entonces se vuelve algo, no porque no valiera su voz es impresionante. Tenemos la suerte de tener grabaciones magníficas de su voz y sí se enchina la piel, pero también fue un personaje, una mujer del siglo XX, absolutamente mundana, que además era popular como pocas. Te decía que uno de sus primeros, sus fortalezas fueron que fusionó su calidad de gran actriz. De hecho, participó en esta película de Pier Paolo Pasolini, Medea. En 69. Y su gran capacidad de cantar. Fusionan los dos. Pero tiene un segundo elemento. Rompe con todos los modelos de la voz. En el mundo operístico es muy importante que te digan, bueno, tú eres soprano, tú eres mezzosoprano, tú eres tal, tú eres tal. Y ella tiene todas las voces. Y puede ir desde la soprano más aguda a la coloratura más intensa hasta los toques de la mezzosoprano. Y esto desconcierta a todo mundo. Puede cantar todo y puede cantarlo muy bien y resiste mucho. Y esto rompe el esquema. Y dicen, wow, creo que hoy tenemos cantantes tan buenas como ella. Déjame pensar en Anna Netrebko. Pero María Callas inicia. María Callas inaugura la época. Y claro, vuelvo a citar a Clive. Antes, la ópera es antes de María y después de María. Y empezó siendo una niña descrita por ella misma. Sí. Ella decía, gorda, miope y fea. Mi mamá siempre quiso a un hombre, a un varón. Y tuvo una mujer. Y yo siempre sentí la necesidad de que me abrazara. Nunca me quiso. Eso lo decía ella. Sufrió una infancia triste, un desamor por parte de la madre, obviamente una falta de autoestima impresionante que después la tendrá a raudales, aparentemente, porque finalmente, bueno, nadie conocemos el corazón profundo de esos sentimientos, pero ella no se va a perdonar el que le haya sido tan terrible esa infancia, y lo que hace es convertirse en otra persona por completo, incluso con una disciplina, con una verdadera convicción de que no quería ser esa mujer triste y esa niña abandonada. Se pone a una dieta tremenda, se pone un régimen tremendo, se convierte en una mujer muy bella, muy delgada, muy atractiva, que además donde entraba con una personalidad arrolladora. Y una disciplina tremenda, pero con un costo obviamente emocional y un costo personal muy, muy fuerte, buscando siempre esa reivindicación en los demás, que encontrará en lugares, primero con el primer esposo, que era su manager,
pero después será víctima de uno de esos amores que te levantan por los pies y vivirá uno de los romances más mediáticos, más tremendos de ese siglo XX, que fue con Aristóteles Onassis, también un griego, un personaje que la llevará a la tristeza absoluta porque es una relación que le rompe el corazón. Se casa con la viuda del presidente Kennedy, con Jacqueline Kennedy, después Onassis, y eso para ella significará el fin de su vida personal. Ella quería ser madre, estaba muy enamorada de Aristóteles, y esa traición, como si fuese una ópera, como si fuese el guión de una de esas óperas magníficas, trágicas, que encabezó tantas veces, lo vive en carne propia. Fíjate que su madre se da cuenta de estas cualidades excepcionales de su voz y cuando ya está en Grecia la pone a estudiar en la academia. Y ahí conoce a una cantante española que la va a ir guiando por el bel canto. Y ella va a empezar a desarrollar y a especializarse en lo que son las florituras. No basta el aria, sino hay que adornar el aria, es el bel canto. Hay que hacerlo más rococó, hay que hacer más largas las sílabas o más prolongada una aria. Y ahí ella se enamora de esto y se va a especializar en estos grandes personajes. Ahora, cuando yo pienso en La Traviata, cuando yo pienso en Norma, cuando yo pienso en muchos personajes, ya no puedo imaginarlo si no es con ella, claro. O sea, Calas es fantástica. Fantástica. Calas, vamos, yo no imagino ya, casi La Traviata siempre es Calas, Norma casi siempre es Calas. Carmen, Lamour, es una cosa, es un clásico, no puedes evitar escuchar, o sea, sentir que está hecha para ella. Y ese éxito que tiene, rutilante, impresionante en la década de los años, bueno, los 50 de ese siglo XX, es la máxima estrella, todo mundo le invita, está en las mejores casas de ópera del mundo, no trasciende a la década de los años 60. Coincide, muchos investigadores hablan de que esa pérdida de peso sí tuvo un efecto en la resonancia de su voz y no llegará a esos tonos, a esas notas que había llegado en la década de 1950 y sin embargo siempre seguirá siendo María Callas, la divina. Son años en que busca esa felicidad personal, son años en que es una verdadera estrella del jet set, donde va es un remolino de reporteros, pero también esa intromisión, digamos, es nuevo en esta cultura popular, perseguir a estas personas, estos personajes, tanto a ella como a Niarchos, como a Onassis, como a Jacqueline, se convierte en una novela que todo mundo quiere seguir y nunca más vuelve a cantar como lo hizo en esas décadas y sin embargo quedará para la posteridad. Ya en los años 70 se dedica también, hablabas de Pierpaolo Pasolini, en 69 la invita sin cantar a protagonizar Medea, pero ya en esa década de los 70 dará clases. Imagínate tomar una clase en el Juilliard de Nueva York con María Callas, gran maestra. Se retrae en su apartamento en París y muere sola, tristemente, de un infarto a una edad temprana. Y no había cumplido 54 años. Impresionante, una vida, un torbellino de vida. Pero te voy a decir dos cosas. Hablabas de su disciplina. Sí. Trabajaba 14 horas al día. Increíble. 14 horas al día. Estaba obsesionada con la perfección. Sí. Segundo, hablábamos también de su necesidad de aprender y de saber, pero su principal enemiga fue ella misma. Era la prima donna absoluta, así le decían, la prima donna absoluta. Sí, sí. Porque ella se sentía el centro del mundo y bastaba con que estuviera un poco ronca. No canto. Pero señora, por favor, no canto. Y en una ocasión cometió muchos errores, trató mal a directores. Sí. Diva, colegas. era una diva. No, una diva absoluta. Sí. Prima donna absoluta, una diva. Pero una diva que llegó a ser agresiva, que llegó a ser mala onda. En una ocasión se entera que en el público va a estar el presidente de Italia. El presidente de Italia dice, no canto, porque me es antipático ese señor. Y no cantó. Señora, pero por favor, imagínese, no canto. Y esto la fue aislando, porque por más talento que tengas, cuando tú muestras estos despliegues de arrogancia y de soberbia, pues te van haciendo a un lado. Entonces, ahora, ella bajó, hablando de la fuerza de voluntad, bajó en un año 40 kilos. En un año 40 kilos. Y podía hacer lo que se proponía, pero nunca se propuso ser amable, gentil, cordial. Mira, todas las biografías, porque además es un personaje realmente popular, se han hecho muchísimas series, libros, y en la biografía lo que encuentras, ese hilo conductor de su vida es
eres lo máximo en el mundo, eres la divina, y sin embargo tú no consideras que es perfecta. Y entonces buscar esa perfección y buscar en lo otro esa felicidad, no vamos a hacerle aquí al psicólogo ni muchísimo menos, pero sí está en su personalidad esa autoestima que uno no podría entender teniéndolo todo, belleza, riqueza, fama, lo máximo en tu profesión. Pero a nivel personal, yo sí creo que era una figura que emocionalmente sufría, y esa poca inteligencia emocional que se transmitía en su soberbia, en su ser un personaje, después metida en ese remolino tremendo que ella misma había buscado, no encuentra nunca ni encontrará esa felicidad, y morir a los 54 años es una verdadera tragedia. Morir sin familia, sin ese amor que siempre estuvo buscando, porque ella hablaba de ello. Realmente dejó de cantar para dedicarse, imagínate qué despropósito, bueno, no despropósito, no le pongamos una etiqueta, fue su decisión, a tener una vida personal, a tener un matrimonio. Eso también era parte de esa infancia que estaba rota y que ella lo buscó. Sí, pero déjame... Tiene muchas aristas este personaje de la Calas. A mí me encanta Calas. Sí, y sí. oír una grabación de Calas Es es maravilloso. estimulante para ti, para Sí. mí, para cualquiera. Sí, Y sí. es un modelo para cualquier cantante hoy. Claro. Insisto, creo que ya hay personas que la han igualado. Y te pongo como ejemplo a Ana Netray, Quizá en técnica. que me parece guapísima, gran actriz y con una voz Sí, sí, sí. sublime. Pero Calas, vuelvo al modelo, es una precursora. Con Calas comienza una etapa nueva. Pero nunca le puedo perdonar, y me parece su poca consideración a los demás. No puedes, por más talento que tenga, ser desconsiderado con los otros. Y su gran desconsideración, cuando la hacen filmar Carmen, y filma Carmen, la película de Carmen, y lo dice, ya no quiero que salga. Señora, hemos invertido mucho dinero, sí, pero ya no quiero. No se me antoja, no lo autorizo. Pues no puedes hacer eso. Pero habla de un O sea, no ser, puedes Gerardo. hacer Claro, eso. estoy completamente de acuerdo contigo. Habla de un ser lastimado y lastimas. Hoy es muy fácil entender ese tipo de comportamientos. En esa época, por supuesto que no, tenías que ser perfectamente profesional, porque además ella era una mujer muy profesional. Y sin embargo, ese personaje que llevó a cabo durante toda su vida, tanto en privado como en público, era parte del show. ¿No te parece ser inalcanzable? Soy la Cala, soy déspota, bueno, un poco lo que pasa con María Félix aquí en nuestro país, ¿no? Esas estrellas inalcanzables de unas respuestas tremendas y una dureza absoluta. Me parece que es parte de esa época. Del personaje. Sí. O sea, el mejor personaje Sí, de es un Calas personaje. quizás fue Calas. Sí. Más que la Traviata, o más que Norma, o más sí, que cualquiera llevó de su estas vida- grandes protagonistas de Donizetti Totalmente. o de Bellini. Estoy de acuerdo. Ha de haber sido Fue espectacular su verla propio pasar personaje. por donde fuera, entrar a cualquier restaurante o presentarse o que la ovacionaban minutos enteros. Hubiese sido maravilloso verla, me encantaría. No, de verdad, cada vez que veo una filmación o veo una de sus óperas, afortunadamente hay muchísimo registro de su obra y de su vida, y verla menos en las revistas del corazón, pero le tocó esa ¿Cuál época. es tu favorita? Carmen, No, la mía es Tosca. mira. Me parece que Floria Tosca es el mejor personaje de Calas. No me imagino, así como te digo que me cuesta trabajo imaginar a otras, Tosca es Calas. Claro. Me encanta. Y a mí me encanta Carmen. Me Pero bueno, encanta. toda Calas me encanta. Gerardo, nuevamente un placer hablar contigo Lo mismo. de estos personajes que han marcado un hito en nuestra historia. María Calas, un personaje fantástico. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio de Personajes Geniales, aquí en ADN 40. Gracias.